La palabra dice en Efesios 2:14 que Él, Jesucristo, es nuestra paz. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, siempre proteja nuestro vivir. Qué hermoso canto con el que hemos alabado a nuestro Dios, y qué bello es nuestro Señor. Qué hermoso todo lo que Él hace, todo lo que Él hizo y todo lo que sigue haciendo y seguirá haciendo también en nuestras vidas. Vamos a orar para poner en las manos de nuestro Señor este tiempo devocional, así como cualquier otro motivo o necesidad especial que pueda estar presente en tu propia vida. Ahí donde estás, por favor, ora junto a mí. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por todo lo maravilloso que tú eres para nuestras vidas. Nuestros corazones enteros te pertenecen y queremos que tú seas siempre no solo el centro, sino el Rey en nuestros corazones, quien gobierna, el Señor y amo de nuestra voluntad. Te bendecimos, Señor, con toda nuestra capacidad, te adoramos con todas nuestras fuerzas, te amamos, Señor, con todo lo que nosotros podemos hacerlo, y te suplicamos también que nos guíes a través de tu palabra para que al meditar en ella podamos también crecer en el conocimiento y amor pleno de ti. También, Santo Señor, oramos por todos los enfermos para que traigas sobre todos, Señor, las bendiciones que tú tienes planificadas para cada uno y cada una también de los hombres y mujeres que te aman, que te buscan. Señor,
Oramos intercediendo para que tú pongas tu mano de sanidad y de poder sobre todos ellos, que les bendigas, que traigas paz, que traigas fortaleza y que traigas también la sanidad para todos ellos. Prospera a tu pueblo, Señor glorioso, sigue manifestando tu gracia y tu voluntad en medio de nosotros. Queremos suplicarte, Padre amado, para que con tu palabra también traigas edificación y fortaleza para todos aquellos que van a ver este devocional. Señor glorioso, ponemos en tus manos y dedicamos a ti nuestra meditación para que nos hables a nuestros corazones y para que nos permitas seguir creciendo en lo que es, Señor, la entrega, consagración y fidelidad a ti. Oramos por todos estos motivos y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda siempre tomar tus apuntes de los devocionales y de cada vez que vengas a la Biblia. Si tú tomas notas de las aplicaciones, de las observaciones que tienes al texto bíblico, eso va a hacer que tú profundices en el estudio de las Sagradas Escrituras. El tema para esta ocasión tiene que ver con esta pregunta: ¿por qué sigo pecando? Es decir, si soy cristiano, es decir, si Cristo ya me perdonó, si Cristo me ha regalado su salvación, si tengo la vida eterna por mi fe en Cristo Jesús, si la Biblia misma dice que estoy muerto para el pecado y vivo en Cristo, ¿por qué razón entonces sigo todavía luchando en mi vida con este problema tan grande que es el pecado? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos tiene que enseñar y para ello vamos a leer juntos en el capítulo 6 de Romanos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Esa es la palabra de Dios en estos momentos. Esta es la porción de las Escrituras que utilizaremos para responder a esta pregunta: ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué tú sigues pecando? ¿Por qué si tienes a Cristo en tu corazón? ¿Por qué si Cristo nos ha perdonado? ¿Por qué razón si gozamos de la bendición, de la promesa de la vida eterna, por qué causa todavía seguimos pecando? ¿Cuál es el problema con todo esto? ¿Cuál es la razón del por qué en mi vida todavía me es tan difícil luchar contra este problema que nosotros conocemos como pecado? Vamos a ver entonces los aspectos en este devocional, y el primero dice: muertos al pecado, pero todavía pecando. ¿Cómo puede ser esto? Sí, en efecto, leímos que somos muertos al pecado.
pero todavía pecamos. Entonces, ¿cómo puede ser posible esto? Hay algunas cosas muy importantes que nosotros debemos tener presentes en lo que se refiere a estas verdades o en cuanto a la relación que tenemos con el pecado. El versículo número 1 dice: ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta pregunta está en parte sustentada con el contexto de lo que hemos visto en devocionales anteriores y específicamente en el capítulo número 5 de Romanos, donde se habló acerca de que así como el pecado sobreabundó, de la misma manera la gracia también sobreabundó, porque así como a través de Adán vino el pecado al mundo, entró el pecado al mundo, de la misma manera a través de nuestro Señor Jesucristo, la gracia sobreabundó, y cuanto mayor fue el pecado, la gracia fue todavía más, pero mucho más extensa. La gracia redentora y perdonadora, la gracia transformadora, esa gracia que nos regenera, que nos transforma, esa gracia que nos redime, esa gracia que hace posible todas esas maravillosas promesas que nuestro Señor nos ha hecho de vida eterna. Todo eso de la gracia sobreabundó o vino a nosotros porque el pecado era grande en la humanidad. Ahora la palabra inicia con esta pregunta. Entonces, bueno, si es así, entonces ¿acaso para que la gracia abunde debemos perseverar practicando el pecado? Es decir, bueno, ya que hay tanta gracia para derrochar, tenemos licencia para pecar. ¿Es así acaso la fe? En eso consiste la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y veremos que la Biblia enseña y dice que es un rotundo no. Es decir, ¿vamos entonces a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta retórica realmente, y la respuesta simple y sencillamente, pero concreta y rotunda y firmemente es no. No debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. De hecho, la gracia ya abunda. La gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios es eterna, no disminuye, permanece. Pero nosotros no debemos permanecer y no debemos practicar el pecado. Esa es la esencia de este aspecto. Sin embargo, en la vida nuestra sabemos que suele suceder esto. Veamos el versículo número 2 que nos dice en una manera rotunda, dice: en ninguna manera. Es decir, no perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna forma. Esta respuesta es algo así como: sería algo descabellado seguir perseverando en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, la visión hacia el pecado debe ser otra. Y por eso es que en este mismo versículo dice: porque los que hemos muerto al pecado. Fíjate que dice que hemos muerto. Los que hemos muerto, ¿quiénes son los que hemos muerto? Los que hemos muerto son aquellos que han pedido al Señor Jesucristo perdón por sus pecados, han invitado a Cristo a gobernar su vida, su corazón, a reinar en su propia vida. Y esas personas que son creyentes en Cristo, que aman a Cristo, que aguardan el regreso de Cristo, los cristianos en general, en esencia, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Es decir, la visión debe ser otra. La visión no debe ser para que la gracia abunde, o ya que la gracia sobreabunda, voy a perseverar en el pecado. Dice, no, esa no es la visión correcta. La visión correcta es que si ya estamos muertos al pecado, si hemos muerto al pecado por causa de la obra de Cristo en nuestros corazones, la pregunta más bien es, ¿cómo viviremos aún en Él? Es decir, si ya morimos al pecado, ¿por qué seguir viviendo en pecado? Pero es lo mismo también como decir, bueno, si ya estoy muerto al pecado, ¿por qué todavía, por qué causa, por qué razón todavía sigo pecando? Si se supone, aquí está diciendo que estoy muerto al pecado. La idea detrás de esta palabra muerto al pecado tiene que ver con ese acto precisamente de morir. Así como un muerto, es decir, una persona cuando muere, lo que nosotros logramos ver físicamente nada más es un cadáver. Es un cuerpo que no responde al estímulo de nada en este mundo. Sería tan absurdo como pedirle, es decir, a dirigirnos a un difunto, a un cadáver,
y esperar que ese cadáver responda, que reaccione a cualquier estímulo, cualquier mensaje, cualquier toque o cualquier asunto que suceda en su entorno. Sabemos nosotros que no sucede así, es decir, alguien que está muerto no responde a ningún estímulo. Entonces sería lo mismo, si hemos muerto al pecado, cuando el pecado se presenta, se supone que estando muertos no deberíamos de responder de ninguna forma a cualquier estímulo del pecado que se presente en nuestras vidas. Pero ¿por qué entonces sí lo sigo haciendo? Tiene que ver precisamente por una mala concepción, tiene que ver con un concepto erróneo de esto. Pero este dilema y esta pregunta te la quiero ilustrar con lo que dice en este gráfico, es decir, muertos al pecado, pero todavía pecando. Sería algo así como, imagínate un titular en un periódico, algo así como: hombre muerto desafía evicción, continúa viviendo en pecado. Es algo así como que si un cadáver, a pesar de que porque está muerto, es decir, el mismo hecho de que ya está muerto, no puede hacer nada, pero aquí dice que continúa practicando o continúa viviendo en pecado. ¿Cómo puede ser posible? Sería algo descabellado, una noticia de alguien que ya está muerto y que sigue emprendiendo cualquier tipo de acción en el presente o en esta vida. Pues si ya murió, nosotros sabemos que ya no tiene ninguna relación con lo que sucede en este mundo. Ahora entonces, en lo espiritual, la palabra nos está planteando el mismo argumento. Significa que si tú y yo hemos muerto al pecado por causa de nuestra salvación en Cristo Jesús, por causa de nuestra relación con Cristo Jesús, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en lo que es el pecado? Bueno, estos versículos lo que nos están explicando a nosotros precisamente es que muertos al pecado no significa que el pecado ya no está presente en nuestras vidas. Significa que más bien yo ya no estoy obligado a obedecer al pecado. Es decir, Jesucristo rompió con el señorío del pecado en mi vida. El pecado ya no es mi gobierno, es decir, ya no me gobierna, ya no es mi Señor. Mi Señor ahora es Jesucristo. Por lo tanto, yo, ante la pregunta de por qué sigo pecando si ya he sido perdonado, o si ya estoy muerto al pecado, ¿por qué todavía sigo pecando? Muy bien, tiene que ver básicamente con una concepción. Realmente Jesucristo me ha venido a liberar del Señor llamado pecado, y ahora me debo a un nuevo Señor. ¿Quién es ese nuevo Señor? Es precisamente Jesucristo. Ni tú ni yo, como cristianos, nos debemos al Señor que lleva por nombre pecado. Más bien nos debemos al Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando el pecado se presenta a nosotros debemos realmente considerarnos, debemos sentirnos muertos al pecado. Significa que la decisión de hacerle caso, de obedecerle al pecado, recae sobre ti, sobre tu persona. En otras palabras, cada vez que tú o yo pecamos, nosotros estamos eligiendo obedecerle al Señor equivocado. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya nos liberó de ese señorío y ahora más bien podemos, estando muertos al pecado, somos libres del señorío, del gobierno del pecado, y ahora podemos elegir obedecer a Cristo. Ahora bien, ya sabemos, el pecado sigue presente en estos cuerpos mortales. Realmente seremos liberados completamente del pecado hasta que muramos también y que nuestros cuerpos dejen de funcionar en esta tierra. Entonces el pecado sí desaparecerá completamente de nuestros cuerpos. Sin embargo, mientras estamos en vida, ahí está presente. Pero recuerda, está presente, pero ya no es nuestro Señor, y ya no estamos obligados en consecuencia a obedecerle. Y en parte tiene que ver con lo que dice este siguiente versículo. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí es interesante porque introduce la figura de bautizarnos en Cristo Jesús, que está hablando ese acto de nacer de nuevo
con Cristo Jesús. Ya sé que está empleando la palabra bautizarse, pero no está hablando realmente del acto físico de bautizarse, aunque nos bautizamos también para identificarnos con Cristo, pero aquí está hablando precisamente de ese nuevo nacimiento que sucede en nuestros corazones desde el mismo momento de nuestra conversión a Cristo. Entonces, si hemos sido convertidos a Cristo, desde que Cristo entró en nuestros corazones, desde que Cristo perdonó nuestros pecados, entonces nosotros también hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Es decir, así como Cristo murió, nosotros también morimos al pecado. Y así como Cristo resucitó de la tumba, nosotros también hemos resucitado o revivido a una nueva vida, a la vida espiritual donde Cristo reina y gobierna nuestros corazones. En esa misma línea vamos a ver que hay dos factores o dos cosas muy importantes que tú y yo debemos llevar a cabo siempre, todos los días de nuestras vidas, para continuar desligándonos de esa obediencia que se habituó en nuestros corazones al pecado y que nos llevará a una mayor libertad del pecado. Y es aquí donde entra el segundo aspecto del devocional, que dice que debemos elegir identificarnos con Cristo. Debemos elegir identificarnos con Cristo. Es decir, nosotros debemos llenar el vacío del pecado en nosotros, es decir, muertos al pecado, y ese vacío, cuando el pecado se enseñoreaba de nosotros, lo vamos a llenar con obediencia a Cristo, con entrega a Cristo, con buscar a Cristo, con identificarnos con Cristo, con conocer más de Cristo. De eso tratan precisamente estos versículos. Veamos lo que dice. En el versículo 4 leímos: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, y dice: por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiero decirte algo muy especial en este punto. Todavía no, aquí no está hablando del acto de obediencia que conocemos como bautizarnos. Es decir, sí está hablando del bautismo, pero está usándolo como ilustración. Y nos está enseñando que así como cuando nos bautizamos en Cristo Jesús, y básicamente morimos simbólicamente en el mismo acto del bautismo, que es un acto de identificación con Cristo. Realmente nos bautizamos para testificar, para que el mundo, la sociedad y la comunidad de fe conozcan y sepan que nosotros nos estamos identificando con Cristo. Por eso nos bautizamos, es un acto de obediencia, pero también es un acto donde testificamos que somos seguidores de Cristo, nos identificamos con Cristo, decimos al mundo que pertenecemos a Cristo a través del acto físico del bautismo. Ahora dice, de la misma manera, entonces, así como en ese bautismo sucedió en la conversión espiritual. Cuando nos bautizamos en Cristo Jesús, nosotros morimos al pecado y nos identificamos con Cristo, y de esa manera en la vida espiritual debemos seguirlo haciendo. El versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y el versículo 6 complementa diciendo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Otra vez utiliza la figura de la muerte y resurrección de Cristo. Pero sabemos nosotros que físicamente tú y yo no morimos con Cristo, porque no fuimos crucificados físicamente con Cristo. Fue Él el que fue crucificado. Pero en el acto, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, sucede algo espiritual semejante a lo que se ilustra con su muerte y su resurrección. Cuando nosotros recibimos a Cristo y tenemos ese nuevo nacimiento, sucede nuestra conversión a Cristo. En consecuencia, sucede un acto espiritual que se ilustra con la muerte y resurrección de Cristo en lo que es la cruz y también la tumba. Para entenderlo, mira también este gráfico. En la cruz, nosotros también, así como Cristo murió, así también nosotros también podemos decir de una manera figurada y espiritual, que también nosotros morimos juntamente con Cristo en la cruz. Otra vez, es un acto espiritual. Morimos al pecado en ese acto de identificación. Entonces, en un sentido también se puede decir que fuimos sepultados
con Cristo, es algo espiritual. Pero si tú observas la tumba, como sabemos ya, está vacía. Y también el creyente, en consecuencia, no está ya más muerto, ahora está vivo. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Esto es una ilustración de lo que realmente sucede en la vida espiritual. Nosotros estamos identificados con Cristo. Cristo reina y gobierna nuestras vidas. Nosotros debemos todos los días identificarnos con Cristo. Es decir, somos de Cristo, nos debemos a Él, pertenecemos a Cristo y cada día debemos vivirlo como tal. Los versículos que pertenecen a este segundo aspecto dicen: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y el siguiente también dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y añade: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Y dice el versículo 10: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y el versículo número 11 dice: así también vosotros, de la misma manera, considérense, de la misma manera tengan esta actitud, de la misma manera tengan este sentir. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra nueva realidad, por lo cual nosotros podemos hacer posible la renuncia y la victoria por encima del pecado. Pero recuerda, siempre es importante mantenernos cada día enfocados en esta identidad de Cristo, o esta identidad en Cristo, donde nos identificamos con Cristo, somos de Cristo y desarrollamos su identidad en nuestras propias vidas. De aquí pasamos al tercer y último aspecto de este devocional, que también nos lleva a tener presente esto: a elegir servir a Dios. Mi libertad del pecado, mi libertad de los viejos hábitos, mi libertad de los vicios, mi libertad de todo lo malo, debo utilizarla para elegir identificarme con Cristo, pero también para servir a Dios, como un acto de todos los días. Todo esto tiene que ver con un acto de consagración que es continuo. Es un acto donde no tomé la decisión de consagrarme alguna vez en mi vida en el pasado y ya me olvidé en el presente. Es verdad, pude haber tomado una decisión en el pasado, pero es una decisión que viviré cada día. La viviré hoy, la viviré mañana, pasado mañana, el resto de la semana que viene, el mes, el siguiente mes, lo que resta del año, los años venideros, hasta que Cristo me llame a su presencia. Yo elegiré vivir identificado con Cristo y sirviendo para Cristo. Así entonces encontramos en la Escritura que nos dice en el versículo 12: no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, porque ya no tiene ninguna razón para estar reinando en tu cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias o en sus deseos, o en sus tentaciones, o en esa inclinación natural al pecado. Es decir, la gran noticia es: no hay ninguna razón para que tú sigas obedeciendo al pecado. Ya no, porque ya estás muerto al pecado y él ya no tiene ningún poder del por qué reinarse. Pero es tan mentiroso, es tan engañoso, que te hace creer que todavía te puede controlar y gobernar, cuando realmente ya Cristo te liberó de él y ahora tú puedes elegir consagrarte a Cristo, puedes elegir servirle a Cristo, puedes elegir amar a Cristo y puedes elegir obedecerle a Cristo. Y el siguiente versículo, el 13, dice: ni tampoco, escucha, aquí viene la importancia de vivir sirviéndole a Cristo, ni tampoco presentéis vuestros miembros, está hablando de los miembros de tu cuerpo, está refiriéndose a lo que es el cuerpo físico, ¿no? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es decir, que tu cuerpo no se preste al Señor llamado pecado, para el cual más bien ya estás muerto. Es más, no los presentes para Él, más bien usa tu libertad para elegir, dice, presentarte vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros o tu cuerpo a Dios como instrumento de justicia. Tú debes elegir servir a Dios, debes elegir vivir consagrado a Dios, tú debes elegir
siempre no al pecado, no a desobedecer, no a lo malo, y tienes la libertad y el poder para más bien elegir, amar, seguir y servir a Cristo todos los días. Recuerda, no es una decisión que se tomó una vez en el pasado, es una decisión que comienza habiéndose tomado en algún momento en nuestras vidas, y es una decisión que debo sostener todos los días. Eso es la importancia de entender el tiempo de los verbos aquí. No presentéis, es un acto, es un tiempo del verbo que denota un acto continuo, es un acto presente. No presentéis tu cuerpo al pecado como instrumentos para hacer lo malo. Es decir, que tu ser, que tu persona no se preste para hacer lo malo, que es el pecado, sino más bien, preséntate tú mismo, en tiempo presente, a Dios como vivo de entre los muertos. Es decir, resucitaste con Cristo espiritualmente, eres una persona viva, llena de vida. Y vuestros miembros o tu cuerpo, preséntalo a Dios como un instrumento más bien para lo bueno, para lo que es justo, para lo que es agradable al Señor. Y en la imagen que te mostraré a continuación también refuerzo esto. Entonces la pregunta es, ¿a quién serviremos? Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, ¿a quién elegimos servir? Sin Cristo podemos servir y seguimos sirviendo sin Cristo al pecado. Pero con Cristo debemos y cada día servimos a Dios. Eso es lo que debemos hacer. Pero cada día de tu vida se presentará un Señor que ya no tiene por qué ser Señor de tu vida, y su nombre es pecado, y Él vendrá y te querrá obligar a que le obedezcas en algo, a que le sirvas en algo. Su presentación será muy sutil. Se presenta a través de una tentación, se presenta a través de una idea, se presenta a través de un sentimiento, a través de una reacción que no te da tiempo de pensar, se presenta a través de una circunstancia, se presenta también a través de alguna persona física, se presenta de muchas formas en tu vida y te está incitando siempre a pecar. Pero la Biblia dice que tú realmente, como cristiano, como hijo de Dios, como hija de Dios, ya moriste al pecado y ya no hay ninguna razón para seguir obedeciéndole a ese mal Señor que paga tan mal, que te esclaviza y que al fin de cuentas todo lo que hace es para tu destrucción. Y dice más bien la Biblia que tú debes ahora, siendo libre, porque Cristo te libertó, ahora puedes tú libremente elegir servir, amar con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas a Dios. Y el versículo 14 te lo ratifica, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo esa gracia redentora de Dios en tu vida. Recuerda, el pecado no se debe enseñorear más de ti, pero cuando el pecado se presenta a ti, recuerda, sigues estando bajo la gracia. Si bien es cierto, no debes desear pecar, no debes querer pecar, no debes amar pecar, no debes practicar el pecado. Sin embargo, si sucedió en tu vida y si caes y pecas, recuerda, la gracia de Dios sigue sobreabundando para hacer posible el perdón continuo de todos los días. Así que también, aun cuando el pecado te logra someter y tú cedes a la tentación y pecas, tienes la oportunidad de arrepentirte y pedirle perdón a Dios y continuar tu crecimiento espiritual en la vida y presentar tu cuerpo entero en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es parte de lo que Dios espera también de nuestras vidas. Sigue meditando en este devocional y te dejo los puntos como un resumen. Recuerda, estamos muertos al pecado, pero todavía pecamos. Recuerda elegir identificarnos con Cristo y también elegir servir a Cristo.